Buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Jerry Alvarado y traigo hoy un mensaje que el Señor ha venido poniendo en mi corazón a lo largo de un tiempo ya acá, hace unos meses, en realidad unos años, podría decir, con respecto al despertar de la iglesia. Y esto ha venido resonando, no solamente en mi corazón, sino también alrededor de pastores, profetas alrededor del mundo. Y quiero compartir un poquito el sentir de Dios con respecto a esta dirección que me ha dado del despertar. Y no solamente la dirección, sino el propósito del despertar. El por qué es tan importante el despertar de la iglesia en este tiempo en el que estamos. Estamos en un tiempo profético como no hay otro. Estamos verdaderamente a la antesala de una segunda venida de Jesucristo. Creo que cualquier persona que está alerta, que está despierta en el espíritu, lo está percibiendo, se está dando cuenta. Y aún personas que tal vez todavía permanecen distraídas, permanecen ocupadas, están percibiendo que el mundo se ha vuelto cada vez más oscuro, más confuso, más conflictivo, más difícil. Bueno, parte de esto es lo que quiero traer. En realidad, la palabra nos habla por muchos lugares, de muchas formas, em, de muchas maneras en cuanto a lo que es el despertar de la iglesia, en cuanto a lo que es el despertar en estos tiempos. Y quiero traer algunas escrituras que se refieren a esto con relación a el llamado de Dios a su iglesia, a no permanecer dormidos. Yo creo que una de las primeras escrituras donde podemos ver un despertar necesario es con las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 sensatas, ¿no? Donde ambas estaban dormidas y las vírgenes representan la iglesia. La diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes que estaban listas era el aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa estar despierto? Bueno, significa que nosotros no solamente permanecemos activamente en una cultura de oración, de presencia, de conexión, de intimidad, de comunión con el Señor, a través de la oración, primariamente, a través de la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, estamos invocando la presencia del Señor, estamos reconociendo que Él es Dios, estamos reconociendo que le necesitamos, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro Señor. Cuando nosotros invocamos su presencia y reconocemos su presencia a través de la oración, reconocemos su señorío, es un acto de adoración. Es un acto no solamente de oración, es de adoración. Estamos reconociéndolo a Él como la fuente de esperanza, como la solución a cualquier circunstancia en la que nosotros podemos estar. Y recuerdo claramente cuando leía este pasaje de las vírgenes, que el Señor me decía, es el estado de la iglesia. Hay una porción de la iglesia, una mitad de la iglesia que ha estado preparada para estos tiempos, pero hay una porción enorme de la iglesia que no. Y bueno, Efesios 5:14 también nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Yo creo que muchas personas han usado esto como una descripción de los que no están en Cristo totalmente, pero recordemos algo, cuando el Señor advertía, le advertía a su iglesia. El Señor no le advertía a los inconversos, le advertía a su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia es donde primero se va a manifestar el juicio. Entonces, el Señor le habla a los suyos, a los que reconocen su voz y le siguen. El problema es este: nosotros hemos dejado que la religiosidad permee en la forma en la que nosotros hemos vivido la vida espiritual. Y le llamamos a todo lo que es de Dios espiritual, pero la realidad es que la espiritualidad de nosotros depende de la completa y activa interacción con el Señor. Por algo nos dejó el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nosotros podamos verdaderamente escuchar su voz, ser guiados por Él, tener entendimiento, conocimiento y también tener discernimiento espiritual. No todo lo que nosotros llamamos espiritual es espiritual, sino lo que procede realmente del Señor. Y quiero contarles que, volviendo a las vírgenes, el Señor me ha venido mostrando cómo el nivel de aguas profundas al que Él nos quiere llevar es más allá de lo que nosotros
tan siquiera entendíamos que necesitábamos. Creíamos que con lo que escuchamos, con lo que experimentamos y vemos es suficiente, pero la realidad es muy distinta. El Señor necesita una iglesia completamente conectada, sensible a la voz del Espíritu Santo, literalmente muerto a sí mismo. Por eso el Señor incluso en esta escritura le habla a una iglesia que está tan dormida que prácticamente es como estar muerto en vida. Y Cristo te dará la luz, dice la palabra aquí en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Yo creo que nosotros no hemos entendido verdaderamente la magnitud de lo que el Señor está llamando a su iglesia. Está preparándonos para algo. Hay muchas personas que están enfocadas en el rapto y en el rapto y en el rapto. Y eso no está mal. Pero más que el rapto, lo que tenemos que estar es enfocados en su presencia, en estar conectados a Él, en servir su propósito. Se avecina la gran cosecha, se avecina un sacudir para la tierra como nunca lo hemos visto. Y ese sacudir tiene un aire de misericordia para la tierra. A mí el Señor me hablaba de que se aproximan dos ríos, el río de juicio y el río de gloria, y que dependiendo de cómo esté nuestra vida espiritual, qué tan afianzados o qué tan despiertos estemos en el espíritu, ahí es cuando nos daremos cuenta verdaderamente si para nosotros es de juicio o si para nosotros es de gloria. Romanos 13:11 también nos dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que ya es hora de despertarse, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Yo no sé si la iglesia está orando con respecto a qué hora es. Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, ¿qué es lo que tú buscas y deseas de mí? ¿Qué tienes para mí, para yo hacer? ¿Cuál es tu plan de mí, para mi vida? ¿En qué necesitas que yo trabaje para ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Nuestras oraciones usualmente son unilaterales y son pensando en nosotros mismos. Bueno, Señor, necesito esto, tengo este problema y eso no está mal. El Señor nos dice que oremos con ruego y súplica. Pero conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta que nuestra vida está en sus manos, que Él conoce los deseos de nuestro corazón incluso antes de que nosotros podamos pronunciarlos. Empezamos a cambiar y a pensar más como el Señor. Y el Señor piensa en los demás, el Señor piensa en el prójimo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver a Cristo en nosotros. Isaías 52:1 dice, despierta, despierta, oh Sión, vístete de fuerza, cambio de actitud. Ponte tus ropas hermosas, listos para la gala, ¿eh? Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverán a entrar en ti los paganos incircuncisos e impuros. El Señor me hablaba también de salir de Egipto, de salir de nuestros viejos, yo lo diría así, de nuestros hábitos esclavizantes. Si el Señor te ha venido hablando este año con respecto a que Él está cambiando tu rumbo, créele, te lo va a cambiar. Y te va a usar en una manera en la que jamás te podrías imaginar que podría ser usado. Tienes que creerle. Es importante, es indispensable que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y lejos de, yo no diría que ir a la iglesia sea un problema. El problema es cuando ir a la iglesia se vuelve todo. Dios está llamando a su iglesia a ser la iglesia, no solamente a ir a la iglesia, sino a ser la iglesia. Ser la iglesia es muy diferente de ir a la iglesia. Requiere una transformación en nosotros de nuestro estado natural a nuestro estado espiritual. Esto solo puede suceder a través del Espíritu Santo. Para eso nos lo dejó el Señor. Recuerdo la escritura que dice, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Eso para mí fue algo que caló muy profundo porque el Señor me decía, no es lo que tú ves o lo que tú piensas o lo que tú crees, sino lo que yo veo, lo que yo sé, lo que estoy haciendo. Le pedí a Dios que por favor me diera acceso a su perspectiva, a su corazón. Primera de Corintios 2:16 dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que entender que a través del Espíritu Santo tenemos acceso a una perspectiva celestial, la perspectiva del reino.
Y el reino es totalmente lo opuesto a lo que nosotros vivimos en esta realidad natural. Nuestra realidad natural es acerca de tratar de vivir lo mejor que podamos vivir nosotros, cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, pero para eso tenemos que esforzarnos toda una vida para tratar de obtener todos los recursos que van a hacer que esa vida sea exitosa, que fructifique delante de los ojos de los demás. Nos importa y nos preocupa lo que los demás piensan y tratamos de ajustarnos a una sociedad que lejos de acercarse a Dios más bien se aleja de Dios. El reino de los cielos es totalmente lo opuesto. No es acerca de nosotros, es acerca del prójimo, es acerca de los quebrantados de corazón, es acerca de los que están solos, es acerca de las viudas, es acerca de los huérfanos. Pero el Señor necesita que su iglesia no solamente tenga un despertar en buscar su presencia como nunca antes, sino que también busque pensar como se piensa en el reino, busque ver con los ojos del reino, busque vivir el contexto del reino. Esto solamente podemos lograrlo si el Espíritu Santo nos revela y nos muestra esos contextos. Podemos pedirlo y debemos pedirlo. Señor, muéstrame lo que tú ves, muéstrame lo que tú sientes. Señor, muéstrame, Señor. De hecho, una de las oraciones constantes mías es, quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón y quiero pensar con tu mente. Necesito entender la realidad del reino. Necesito ver la perspectiva del reino. Que la perspectiva del reino se convierta en mi realidad. Señor, necesitamos más de ti, necesitamos verte, necesitamos vivirte. Para eso, iglesia, necesitamos verdaderamente buscarlo intencionalmente, permanecer en él intencionalmente. Yo recuerdo que al principio, cuando el Señor me estaba despertando, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Él me decía, tienes que orar 24/7. Y no era de que yo me tenía que meter en una habitación 24 horas al día, no, yo tenía que trabajar y tenía que hacer cosas, pero era más un tema de una conciencia, un estado de conciencia que reconoce su presencia, que reconoce que Él está conmigo, no importa qué. Si la palabra misma nos dice, aunque yo me vaya a lo alto de los montes o a lo profundo de las aguas, ahí estarás conmigo. Yo no puedo huir de su presencia. Y él me decía, yo no me desconecto de ustedes. Son ustedes los que se desconectan. Ustedes permiten que el ruido de sus vidas, de este mundo, de esta sociedad, de los anhelos y de las prioridades de este mundo, ocupen una prioridad mayor que yo. Y eso tiene que cambiar, iglesia. No podemos ser una iglesia que verdaderamente permite que el ruido de este mundo, el ruido de esta realidad natural en la que usted y yo vivimos, por más lógica que sea, pueda remover de nosotros la voz del Señor y que nosotros no tengamos al Señor en primer lugar como nuestra mayor prioridad y nuestra mayor necesidad. Tenemos que acudir a Él, involucrarlo en todo lo que hacemos. La palabra nos dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará las veredas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan nuestras veredas estar enderezadas? Porque si nosotros vivimos a partir de nuestros deseos, nuestro parecer y nuestro entender, muy probablemente necesitan ser enderezadas con respecto a la perspectiva de Dios. Por eso la iglesia ha estado pasando en los últimos años una serie de pruebas muy fuertes. Yo no sé cuál ha sido tu desierto, no sé cuál ha sido la prueba en la que el Señor te ha llamado a despertar y a depender de Él como nunca antes, a buscarlo y a permanecer sensible a Él como nunca antes, a un nivel nuevo y diferente y más profundo. No sé cuál habrá sido la prueba, no sé cuál habrá sido el llamado, no sé qué es lo que te puso a hacer o en qué estás. Lo que te puedo decir es que a todos los que estamos siendo llamados nos ha puesto en esos niveles de prueba. Nos ha pasado por el fuego, nos ha refinado, nos ha hecho entender que es Él el que está en control, nos ha hecho entender que Él es Dios, nosotros no. Está moldeando el carácter de un ejército espiritual, de un ejército que ora, vive y habita, como dice el Salmo 91, en la presencia del Altísimo. El Salmo 91 tiene
yo diría, una condicionante y es el que habita. Hay que habitar, hay que estar en Él, hay que permanecer en Él, hay que ser en Él. Y literalmente lo que nosotros tenemos que entender es que habitar en Él requiere un nivel profundo, enorme de intencionalidad de parte de nosotros. Tenemos que ser intencionales, tenemos que buscarlo. Y aunque tengamos pereza, aunque tengamos dolor de cabeza, aunque tengamos lo que tengamos, hay que ir a buscarlo. Hay que estar en él, hay que orar. A veces no tenemos ni qué decir, a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Pero no importa, él lo que busca es conversar con nosotros, él lo que busca es que nos expresemos, que le digamos lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Y poco a poco, esto va creando una cultura de nosotros de presencia. Eso, iglesia, es despertar. Es el inicio de un despertar, porque poco a poco empezaremos a ver la perspectiva de Dios y empezaremos a escuchar a Dios de una manera diferente y empezará a llevar nuestro rumbo por un camino impensable. Tenemos que darle el control a Él también. Tenemos que entregarle a Él el control de todo, porque Él es Dios, porque Él es el que de todas maneras está en control. Nosotros solo tenemos la ilusión de tener el control, pero Él quiere que nosotros voluntariamente le entreguemos de nuestro corazón y de nuestra mente el control de todas las cosas. Que nosotros seamos verdaderamente los que decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador. No solo mi Salvador, también eres mi Señor. Y eres mi Señor en todas las áreas financiera, relacional, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nosotros lo busquemos primero a Él, antes de hacer nada, antes de tomar decisiones, antes de consultar a los hombres. Iglesia, el Señor está llamando y convocando a su ejército a un nuevo estilo de vida, a un estilo de vida espiritual. Es completamente otro nivel, es completamente un nivel de profundidad mayor. Y lo que puedo decirles es que Él es el que está en control de absolutamente todo. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que tu vida sea un reflejo del reino, de la gloria, de la sobrenaturalidad de Dios en esta tierra, es tiempo de que te rindas, es tiempo de que le entregues el control, es tiempo de que le digas, Señor, llévame tan profundo como tú quieras. Señor, voy a mantenerme en un estado de oración permanente. No importa si estoy en la parada del autobús, no importa si estoy en la cocina o en el baño, mi mente estará en ti. Mi corazón estará en ti. Estaré pensando, estaré, ¿cómo se llama? Podemos decir, estaré consciente de ti, estaré en ti. Nosotros tenemos que estar conscientes de su presencia en todo momento, buscarlo en todo momento, orar en todo momento y no cansarnos. Aun cuando a veces tengamos sueño, aun cuando a veces estemos tristes, aun cuando a veces estemos pasando por una situación difícil, no importa. Él es Dios, Él sabe lo que estamos pasando. Él es el antídoto, Él es la solución, Él es lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos míos, quiero invitarles a que sea el Señor en sus vidas, a que sea el Señor guiándoles, mostrándoles, hablándoles, dirigiéndoles, pero que sean ustedes dándole a Él el señorío de todo. El despertar de la iglesia es cuando empezamos a vivir nuestra vida a través de Él, cuando Él se convierte en el discernimiento, en el filtro que nos indica por dónde sí y dónde no. Y para desarrollar ese nivel de madurez, ese nivel de espiritualidad, tenemos que empezar a buscarlo intencionalmente y empezar a vivir en Él y a través de Él 24 horas al día. Mis hermanos, que Dios les bendiga y oro al Señor para que el Señor les revele la hora en la que estamos, el momento tan crucial en el que nos encontramos y cómo el Señor está llamando y está dirigiendo a su iglesia hacia un momento sencillamente espectacular. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a todos aquellos que vean este mensaje y te pido, Señor, que les ayudes en ese caminar espiritual, en ese despertar espiritual que tú estás convocando en su vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén.